7:15 de la mañana, luego de esta cadena nacional de radio y televisión, nosotros le damos la bienvenida a Robert García. Él es secretario general nacional de COPEI y además presidente del Consejo Municipal de Chacao, en el estado Miranda. Concejal, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Sí, muy buenos días. Gracias para ti y para todo el equipo de Primera Página de Globovisión por la invitación. Concejal, ¿qué discusiones se han venido dando a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática, usted como alto directivo del partido COPEI, respecto de estas postulaciones a las elecciones de gobernadores, lo que tiene que ver con la sustitución de candidatos? Ayer el gobernador del estado Miranda y dirigente de Primero Justicia, Enrique Capriles, adelantó que las elecciones las primarias de la Mesa de la Unidad podrían realizarse el próximo 3 de septiembre. ¿Qué han discutido respecto de este tema? Sí, así es. Lo importante es que entendamos que esto no es una fiesta democrática, una fiesta de alegría, de lucha, como un proceso electoral común y corriente, como debería ser un proceso de elecciones regionales. Y eso es bueno que lo sepan todos los candidatos, todos los dirigentes, todos los partidos que conformamos esta plataforma, de que esto es una lucha de protesta de otro de los mecanismos de protesta, que en este caso es a través del ejercicio del voto. Más no es una fiesta de papelillo, de caravana, ni mucho menos. Entendiendo esto, debemos de responderle al país muy responsablemente con candidatos únicos, candidatos unitarios en cada estado del país. Hoy no lo tenemos, hay que ser muy responsable en eso. Existen candidatos en algunos estados que ya son plataformas unitarias, pero no en todos los estados del país. En consecuencia, nosotros apostamos, y es lo que decimos públicamente y lo decimos en las reuniones en privado, nosotros apostamos a elecciones primarias. Ese es el espíritu natural. No hace falta que el Consejo Nacional Electoral las organice. Nosotros tenemos la capacidad para que con toda la estructura de la oposición y de los partidos y de la sociedad civil se realice un proceso el 3 de septiembre de primaria. Pero dan los lapsos, concejal. Es decir, esta es una propuesta que ya ha sido acogida por al menos el G9 de la... Sí, ¿qué ha sucedido? Estamos en una lucha, no en una elección común, como te venía diciendo, y en consecuencia sabemos a lo que nos enfrentamos. Entonces, nos enfrentamos a que van a eliminar candidatos y van a inhabilitar candidatos para las regionales. Nos enfrentamos a que gobernadores que ganen se les puede sumar una corporación para quitarles competencias a una gobernación. Nos enfrentamos a que ni siquiera existen las garantías totales en este proceso electoral porque no hay auditoría. Todo eso nos enfrentamos. Y también nos enfrentamos ante una realidad donde si elegimos un candidato único en un estado no permitan sustitución en las otras tarjetas y tengamos que decirle a los venezolanos en determinado estado voten por este determinado partido. Porque hoy el interés nacional va a estar superior al interés partidista. Entonces, si no permiten sustituciones y un determinado candidato ganó esa elección primaria de un determinado partido, pues todos votaremos en esa tarjeta, a pesar de que no seamos militantes ni a pronto simpaticemos con ese partido, pero lo importante es que aquí se le cierre y se le dificulte los espacios al gobierno nacional, que hoy quiere que la oposición se retire. Ese es el objetivo del gobierno, que la oposición no participe en octubre y ellos obtener y fortalecer una estructura. El problema de los venezolanos no son las gobernaciones, eso estamos claros, pero tampoco podemos fortalecer a un gobierno dándole todas las gobernaciones y después todos los municipios del país. Ayer dio a conocer la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, que está haciendo una solicitud al Consejo Nacional Electoral para conocer el listado de candidatos. No sé si podamos, por favor, equipo de producción, escuchar parte de esta solicitud que hizo la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, al Poder Electoral. Veamos. Hemos decidido enviar una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que remita a la Comisión de la Verdad el listado completo de postulados y postuladas a cargos de gobernador y gobernadora, a fin de determinar si alguno de los postulados está en curso en algún hecho de violencia que haya afectado la paz y la tranquilidad pública. Tenemos que prevenir que la sociedad venezolana sufra las consecuencias de personas que ocupan cargos y utilicen los cargos con fines desestabilizadores. Esta sola declaración de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, generó ruido en el sector político, porque ya el Consejo Nacional Electoral admitió las candidaturas a las gobernaciones. ¿Ustedes qué opinión, qué balance hacen de esta declaración de la presidenta de la Constituyente? Sí, mira. El derecho a la protesta es un derecho constitucional. Todo ciudadano tiene derecho a la protesta pacífica, sin armas y sin otros requisitos que establece la ley. Los venezolanos y los dirigentes, apegados a la Constitución, han ejercido un derecho que no se puede renunciar además. Entonces, hoy pretender considerar esto un delito es sumamente grave. Y recordemos lo que sucedió en el año incluso 1999 con la elección de Hugo Chávez en 1998. Hugo Chávez y un grupo de dirigentes habían participado e incluso
en un golpe de Estado años anteriores y luego se pudo participar democráticamente. O sea, el espíritu del venezolano es la democracia y que sean los ciudadanos quienes eligen. Si aquellos venezolanos no consideraban que esos dirigentes que hicieron un llamado a la protesta no deben de ser representantes de sus estados, pues que lo castiguen con el voto, pero no sea un grupo de pequeño, como hoy pretenden hacer, para eliminar estas candidaturas. A eso nos enfrentamos. Por eso es que sí hay diversos candidatos en los estados para también proteger a estas circunstancias y decirle a todos que estamos en unas circunstancias no normales, evidentemente de elecciones regionales, y ante eso nos debemos de preparar para que enfrentar todas estas dificultades que van a ocurrir estas próximas semanas, el gobierno en su afán de que la unidad se retire. El objetivo central del gobierno es que la unidad se retire. Cuando vemos declaraciones como Nicolás Maduro, cuando dice que la oposición le agradece a los dirigentes de la oposición por participar y le agradece por reconocer a Tibisay Lucena, el mensaje es muy claro, es para que usted que está en su casa se quede ese día en su casa y no vote o no participe y se desmotive o en consecuencia que la unidad se retire. Ahora, ayer anoche en su programa de televisión que transmite el canal del Estado, Venezolana de Televisión, el constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ratificaba la propuesta de que la Asamblea Nacional Constituyente expida una carta de buena conducta o cualquier otro tipo de nombre que se le quiera dar a un trámite en el cual certifiquen quienes podrían o no ser candidatos a el cargo de gobernador en varios estados del país. ¿Qué van a hacer en la Mesa de la Unidad Democrática en caso de que se pretenda implementar eso como requisito para una postulación? Vamos a suponer que el gobierno aplique este requisito y elimine todos los candidatos de la oposición, todos, o genere un gran fraude el día de las regionales y tome por supuesto todas las gobernaciones. Ante eso sabemos, la verdad, hay que decirle la verdad a los venezolanos, y esa es una realidad que nos estamos enfrentando, unas posibilidades que nos estamos enfrentando. Pero el gobierno quedará más desnudo ante el mundo, es decir, va a quedar más demostrado el nivel antidemocrático del gobierno nacional y eso que asuma el costo del gobierno nacional. No lo va a asumir los dirigentes de la oposición, no lo vamos a asumir los partidos políticos retirándonos y dejándole el terreno a la oposición. Si ellos pretenden a través de la vía de una carta de buena conducta, que no lo dice la Constitución, que no lo dice ninguna ley, que es un invento de algunos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, pretenden por esa vía eliminar candidaturas, pues que asuman el costo internacional y el costo nacional que eso va a implicar. Que sean ellos quienes eliminen la posibilidad de que los venezolanos voten y elijan en octubre, no seamos nosotros la oposición, y por eso entendamos que hoy tiene una estrategia muy clara el gobierno, que es desmotivar, entendiendo que existen muchísimas razones legítimas además, por respeto del derecho a la protesta, muchísimas razones legítimas por qué no participar, es cierto, pero hoy el gobierno quiere que no participemos y no podemos darle esa fortaleza al gobierno nacional y por eso nuestra lucha va a ser en ese marco. Yo voy a marchar, a protestar, a cacerolear y si me toca votar en octubre, lo haré también. Todo lo que tengamos que hacer para lograr ese cambio, hay que hacerlo como ciudadanos venezolanos. Ahora, ¿y qué hacer, por ejemplo, concejal, que han discutido en la Mesa de la Unidad con ese importante grupo de venezolanos que no están de acuerdo con participar en esta elección de gobernadores, que de hecho lo consideran como un enfriamiento de calle y el ceder a las solicitudes que varios venezolanos entregaron en las calles por los últimos 3, 4 meses y consideran además que la Mesa de la Unidad cedió terreno al decidir participar en esta elección regional? ¿Qué hacer? ¿Cómo convencer a esa parte del electorado venezolano? Sí, pero primero es entendiendo que no puede ser una fiesta democrática, sino un ejercicio de derecho al voto, pero en protesta. Es decir, con las dificultades, entendiendo que esto no va a resolver lamentablemente la crisis de alimentación, el desabastecimiento y muchísimos otros problemas de los venezolanos, no lo va a resolver. Pero ¿qué puede suceder si no participan los venezolanos en esta elección? Pues vamos a tener un gobierno con todas las gobernaciones, luego vamos a tener un gobierno con todas las alcaldías, probablemente enseguida después las regionales convocarán municipales de ganar todas las gobernaciones. Y entonces, ¿qué vamos a tener para el próximo año? Un gobierno más fortalecido que el que hoy tenemos. Nuestra estrategia es que el gobierno no salga fortalecido de esto y estamos convencidos que nuestra participación es incómoda, no para los venezolanos, para el gobierno nacional y quedará este mes, si decirle a los venezolanos, no en medio de una caravana, ni con pendones, sino decirle a los venezolanos la responsabilidad, así como la tuvimos el 16 de julio, más de 7 millones de venezolanos en participar, que la tengamos 2 horas el día de las elecciones regionales para participar. Claro, pero entonces, es decir, ¿cómo reconocen o no reconocen ese grupo de venezolanos que han optado incluso a través de redes de decir, bueno, no votaremos, no participaremos en esa elección? Estamos convencidos que ese debate es el que viene en septiembre y llamarlos a la reflexión. No es una fiesta democrática, simplemente es votar en un voto de protesta masivo y que el gobierno entonces asuma el costo manipulando el resultado, asuma el costo eliminando las gobernaciones, asuma el costo eliminando los candidatos. No lo asumamos nosotros, de hecho. El gobierno tiene una estrategia para que no participemos, entendiendo que hay razones incluso por qué no participar. Esta lucha no es aislada a la que hemos venido dando. Y de aquí un mensaje a los padres, a las madres de los jóvenes que han perdido la vida. Conozco muchos de ellos. Tenemos una misa, por cierto, en la iglesia de San José de Chacao este viernes a las 5 con los padres de los
los caídos. Esta lucha debe continuar y tiene muchos escenarios, frentes de lucha, el internacional, el de protesta y el electoral. Todos debemos de participar en todos los escenarios de lucha para lograr el cambio nacional. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, concejal, pero al regreso vamos a analizar lo que está pasando en el municipio de Chacao luego de la destitución del alcalde Ramón Muchacho por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Ya venimos. Siete 30 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Robert García, él es presidente del Consejo Municipal de Chacao en el estado Miranda, continúa con nosotros. Sus cuentas en redes sociales, concejal. Sí, tanto en Twitter, en Instagram es Robert García P, el P de Prada, pero es Robert García P. En Twitter e Instagram, todas las redes. Así. También a su completa disposición, @GaboVZLA, que es abreviación de Venezuela, en Twitter e Instagram con el mismo usuario. Por cierto, que hice una encuesta, ya vamos a analizar el caso de Chacao, pero es que hice una encuesta, concejal, en Twitter, en mi cuenta de Twitter, bueno, pulsando, más o menos intentando pulsar la opinión de la gente respecto de ir o no a participar en la próxima elección de gobernadores. Obviamente esas encuestas de Twitter no tienen la metodología adecuada para hacer un estudio serio de opinión, pero bueno, es un buen medidor, un buen indicador de lo que está opinando la gente en esa red social. Y hasta ahora llama la atención que en un amplio porcentaje la mayoría dice estar dispuesto a querer participar en esa elección. ¿Cree que se trata más de ruido ese grupo de personas que manifiestan estar inconformes con la decisión de ir a esta elección regional, de lo que realmente pudiera estar pensando la mayoría del país? Mira, los venezolanos, cada minuto que pasa, cada hora que está transcurriendo, es una hora donde se suman más venezolanos a participar en una elección regional, no en una fiesta de elecciones de gobernadores, pero sí en un voto de protesta. Cada minuto y cada hora que pasa ha ayudado, ha contribuido en que los venezolanos digan, bueno, yo voy también a participar en esta elección regional, entendiendo que todas las dificultades que tenemos, entendiendo que el gobierno es capaz de hacer lo que sea, incluso ganando nosotros las gobernaciones, es capaz de nombrar una corporación y quitarle competencia, incluyendo todo eso, los venezolanos son capaces de decir, pero yo no le voy a prestar el juego al gobierno y voy a participar. Entonces cada hora va a contribuir, esa tendencia va a ir creciendo y todos debemos de ejercer ese voto de protesta que no va a legitimar a ningún Consejo Nacional Electoral. Todos estamos claros quién es el Consejo Nacional Electoral, quiénes nos gobiernan hoy. Simplemente lo que estamos es haciendo una facción de incomodar al gobierno nacional para no dejarle estos espacios. Ahora, recientemente se conoció hace ya un par de semanas, una semana, esta decisión del TCJ de destituir al alcalde Ramón Muchacho, hoy por hoy en el exilio, fuera de Venezuela. El gobierno lo califica como un prófugo de la justicia. ¿Usted qué opinión tiene como presidente del Consejo Municipal de Chacao respecto de todo lo que ocurrió con el alcalde Muchacho? Sí, mira, el alcalde Muchacho fue víctima, al igual que muchísimos otros alcaldes del país, en Molasco, en el Astillo, muchísimos otros, de una decisión que hoy los únicos que pueden remover a un alcalde son sus ciudadanos a través del ejercicio del voto. No pueden, obviamente, o no es el deber ser natural. Todos sabemos que los municipios y las alcaldías no tienen competencia en materia de orden público. Si venezolanos quieren ejercer su derecho a la protesta, no pueden las policías municipales y las alcaldías remover o mover a los venezolanos que están ejerciendo ese derecho a la protesta. No tienen la competencia legal para ello. Pero en el supuesto que quisieran hacerlo sería una violación a los derechos humanos, porque las policías municipales lo que tienen es un arma de reglamento, no tienen equipos antimotín, ni mucho menos. En consecuencia no pueden combatir unos venezolanos que estén obstaculizando una vía o ejerciendo el derecho a la protesta. Y mucho menos en Chacao, que la policía está intervenida. Entonces, lamentablemente fue una decisión política y decirle sí la tranquilidad a nuestros vecinos de Chacao, al igual que sucedió en el Hatillo, que está bajo protección, que los factores de la unidad democrática y los factores democráticos del municipio van a proteger a que nuestro municipio esté en manos de factores democráticos en todo momento, ¿no? ¿Qué cree que ha venido pasando con el ánimo del ciudadano que masivamente protestó en los últimos meses? Y sería más que ingenuo, absurdo, no admitir que en las dos últimas convocatorias la presencia ha sido casi nula, por no decirlo, en estas movilizaciones de calle. Sí, y eso es muy importante, que todos nos llamemos a la reflexión. Es decir, somos más del 80% de la población que quiere cambio. Somos millones de venezolanos que no estamos dispuestos o que seguimos hoy en Venezuela, que no nos hemos ido para otro país. ¿Qué hacer?
renunciar a todo, decir que este gobierno se quedó con Venezuela y que debemos acostumbrarnos a que mañana no podamos hacer ni siquiera la cola del pan porque ni siquiera va a haber el pan para hacer la cola. Es decir, a eso no nos podemos acostumbrar. Debemos de llenarnos de fortaleza donde no la haya. Este tipo de procesos, cuando revisamos la historia en otros países, son naturales, son de desánimo y luego de esperanza y luego, lamentablemente, de pérdida de esperanza. Pero nuestra lucha no puede ser en vano, por más de 100 jóvenes que fallecieron. Nuestra lucha debe continuar y llenarnos todos de fortaleza y de esperanza. Y ahí, como lo han repetido muchísimo, yo sé, la noche ha sido la noche más oscura cuando está amaneciendo. Estamos viviendo procesos muy duros, procesos donde cada vez las ilegalidades se convierten en el día a día en Venezuela, pero ante eso estamos convencidos que se debe mencionar una esperanza para todos los venezolanos y debemos de retomarla. Y por eso debemos de votar, manifestar, protestar y todo lo que sea necesario. Recientemente, y nos quedan solo segundos para finalizar la entrevista, concejal, pero me gustaría su opinión, ya inició su trabajo y se instaló la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente, que entre otras cosas anunciaron van a abrir investigaciones al presidente del Parlamento Nacional, Julio Borges, y al primer vicepresidente del Parlamento, el diputado Freddy Guevara. Su opinión acerca de estas investigaciones que podría iniciar o que ya está iniciando la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. En el Parlamento lo elegimos millones de venezolanos, es una elección que fue reconocida internacionalmente, que fue reconocida por todos los sectores del país, oposición, gobierno, no gozó de ninguna observación ni de ninguna mancha, salvo en el caso de Amazonas, que no quisieron nunca reconocer nuestros diputados, y por eso nuestra solidaridad para todos los parlamentarios que han dado la lucha. Pero si el gobierno toma ese tipo de decisiones, sigue el mismo gobierno desnudando su antidemocracia y seguirá entonces teniendo que darle explicaciones al mundo y a todos los venezolanos cómo ejercen este tipo de acciones, que ni siquiera bases oficialistas las avalan y las aceptan. Este tipo de decisiones, como la que pretenden hacer los candidatos gobernadores, como la que pretenden hacer ahora el presidente del Parlamento Nacional, Julio Borges, al primer vicepresidente Freddy Guevara, son acciones que lo que van a hacer es debilitar aún más el gobierno, lamentablemente generando acciones concretas y personales a estos compañeros. Usted como presidente del Consejo Municipal de Chacao se sometería a cualquier investigación que inicie la Comisión de la Verdad o la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, esta es una decisión que va a tomar la unidad en conjunto, pero estamos convencidos que esas son decisiones políticas. No podamos pretender que alguien que se someta, y esto ya es una apreciación personal, a esta Comisión de la Verdad, ahí se va a hacer una especie de juicio, la cual no tendría facultades, pero vamos a llamarlo juicio, una especie de juicio justo y que se va a hacer ajustado a derecho, porque en ese caso no habría nada que imputarle a estos dirigentes ni a ninguno de los dirigentes que simplemente han ejercido un derecho llamado a la protesta, que es un derecho constitucional. Es por eso que pretender presentarse ante a un tribunal o a unas personas que lo que buscan hacer una especie de tribunal de inquisición, obviamente es muy temerario. Estamos convencidos de que hay unas decisiones políticas que ya están tomadas y lo que están es cuidando la forma de unas supuestas reuniones, unas supuestas convocatorias, pero ya ellos saben a quiénes van a perseguir, a quiénes van a inhabilitar, a quiénes van a privar. Para despedirnos, concejal, ¿cuántos candidatos tiene COPEI para las próximas elecciones de gobernadores? COPEI está apoyando muchísimos candidatos de la unidad, entre esos en Bolívar y muchísimos otros Pero candidatos de la propios. unidad. Propios, tenemos algunos, el caso de Barinas, Fernando Monsalve, sí existen candidatos propios de nuestra organización, pero nuestro llamado es a primaria. Tiene que irresponsablemente tener un candidato a la unidad en cada país y que sea ese el candidato de todos los venezolanos. Muchísimas gracias, Muchas concejal, gracias. por haber tenido la Seguro. gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Robert García Prada, él es presidente del Consejo Municipal de Chacao en el estado Miranda, además integrante de la Dirección Nacional del Partido.